Hola, buen día. Vasco, ¿nos escuchás Sí, ¿qué bien? tal? Buen día. Sí, perfecto. ¿Y ustedes? Muy bien, la verdad que muy bien. Gracias por atendernos Perfecto. en esta mañana. Bueno, la verdad es que es quizá arrancando pidiendo disculpas, ¿no? Por el hecho de no haberlo hecho antes. ¿Cómo es que Vasco no hemos conversado antes? ¿Cómo es que no, no tuve la oportunidad o que no me despabilé, ¿no? Y decir, bueno, vamos a la fuente. Hemos levantado muchas veces gacetillas de prensa en Diario Lateral sobre la situación de las comunidades en Biá guaraníes y el trabajo que hace el EMIPA. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con vos, pero queremos Bueno, que nos ayudes a entender el trabajo que hace el EMIPA y en qué estado de situación está la lucha por las tierras entre las comunidades en vía guaraníes, verdaderas dueñas de la tierra, y Arauco y las empresas multinacionales en la provincia que con complicidad tantísimas veces con el propio gobierno de la provincia, fuerzas de seguridad que responden al gobierno de la provincia, actuando en tándem para ir comiéndole puchito a puchito las tierras a estas comunidades. ¿Digo bien? ¿Estoy equivocado? ¿Cómo es el escenario? bueno, en primer lugar, te digo que lo importante es que podamos llegar a hablar. Si no lo hicimos antes, lo podemos hacer desde ahora, que eso ya es importante. El tema de las comunidades y los territorios es que no se reconoce que las comunidades están antes que llegase a formarse el Estado argentino. En Misiones es algo indiscutible, tenemos toda la historia jesuítica, todo lo que está absolutamente redactado. El caso de Arauco es uno de los casos. En realidad hay muchos y distintos, y a veces no son multinacionales, sino como en el caso de la comunidad que El Doradito, donde es un particular, ¿no es cierto?, que llega hasta presentar un documento con una firma falsa en un expediente. Eh, el tema es que tenemos un sistema que habla de protección ambiental, pero lo que hace en realidad es ordenar la explotación forestal, ¿no? Entonces queremos tener una provincia verde, jugamos a que somos un ejemplo en el país, en el planeta, pero la destrucción de la masa boscosa es permanente. Esta defensa que hacen las comunidades de la selva misionera eh, no es exclusivamente para ellas, digamos. O sea, el resultado de esa defensa supera el espacio o las necesidades de una comunidad indígena, y es una ventaja para la provincia y para la humanidad mantener la selva, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Eh, Hay un principio de derecho que dice primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿no? Y es indiscutible que las comunidades de guaraní, las comunidades guaraní, están esta parte de la Argentina desde mucho antes que habláramos de Argentina, o mucho antes que ni siquiera el primer europeo pisara estas zonas. Entonces, esa gente vivía y vive hoy en algún lugar, no estaban en una nube cuando llegaron los colonizadores o conquistadores. Bueno, lo que no se reconoce es eso. Un Estado nacional y un Estado provincial decidieron repartir una torta que no les pertenecía y olvidaron que había gente que estaba antes, gente que tiene y tenía derechos, y esos derechos se siguen reclamando hoy. Entonces, hay una ley, la 26.160, que es una ley de relevamiento territorial. Esa ley de relevamiento territorial marca el territorio de uso y ocupación que tienen las comunidades. Bien, eso es lo que están defendiendo las comunidades, ese territorio reconocido por la nación como territorio de ocupación y de uso. En el caso, vos nombraste Arauco, en el caso de Arauco, especialmente o específicamente en lo que es una comunidad que se llama Puente Quemado 2, ahí la presión que ejerce Arauco es constante
porque después de los incendios ocurridos hace unos años, incendios de los pinares que llegaron a quemar casas de la comunidad decidió proteger su territorio y negarse a que Arauco vuelva a plantar pinos en el lugar. La presión que reciben es constante, es permanente. El avance, la llegada, la entrada de personal de Arauco en el territorio de la comunidad, la última entrada fue acompañado por la policía, las exigencias desde Arauco para que la comunidad permita la plantación, la publicidad falsa que hace Arauco sobre las grandes ventajas que le ofrecen y que dan a las comunidades, a la comunidad de Puente Quemado. Pero no es la única comunidad que tiene conflictos con Arauco. Está Alecrín arriba en San Pedro también con conflictos con Arauco. Tenemos otra comunidad, Yabotimirí, en la cual una empresa está ahora extrayendo árboles, madera nativa, árboles nativos, del bosque y de la selva que está relevada por la comunidad. El Ministerio de Ecología ha reaccionado ahora suspendiendo el plan que, por ejemplo, estaba permitido y estaba autorizado en el Sausalito por la gran cantidad de falencias que tiene esa presentación. Como dijimos hace un instante, incluso una firma falsificada. A ver, cuando hablamos o cuando hablan o cuando se escucha decir nuestros hermanos guaraní o los guaraní son los reales dueños de la tierra. Sí, sí lo son, pero el Estado no lo reconoce. Y la fórmula, por ejemplo, la policía normalmente está del lado de los titulares registrales aparentes. Incluso aquí en Aristóbulo del Valle, que hay un territorio de 6.000 y pico de hectáreas que las comunidades, después de 20 y pico de años de pelear con la Universidad de La Plata, consiguieron titularizar a su nombre, siendo invadida el territorio titularizado, ¿no? O sea, que está a nombre de las comunidades. Ellos hacen una denuncia por intrusión y lo primero que hace la policía es ponerse en contra de las comunidades, ¿no? Y decirles, si acá hay algún problema, los que van a ir presos son ustedes. Cuando después la policía se tomó el trabajo de hacer un análisis y vieron que estaba en territorio comunitario y que tuvieron que ir a decirle a la gente que se retiraran, a los intrusos que se retiraran, ¿sí? Y ahí, pese a que el Ministerio de Ecología dice que estos intrusos se retiraron por la presencia de guardaparques, los guardaparques fueron una semana después. No estuvieron en el momento en que las comunidades defendieron su territorio. Entonces, cuando se ejerce esta defensa, ¿qué es lo que sucede? Normalmente se sale en contra de las comunidades. ¿Por qué? Porque hablamos de una propiedad privada, pero una propiedad privada que es inmoral, porque está sobre un territorio que no pertenecía a quien lo dio. Y que aparte es reclamado. O sea, si nadie lo reclamara, puede ser, pero encima es reclamado y es protegido por las propias comunidades. Vasco, permitime una pregunta, no sé, elemental, básica. Uno se pregunta, bueno, pero un hombre blanco defendiendo las comunidades guaraníes, esto a muchos blancos le debe dar bronca, es decir, loco, ¿por qué no pateás para este lado, hermano? Me la estás complicando, o sea, y otra pregunta también elemental es, perdón por la crudeza, digo, las propias comunidades no se pueden defender solas de que las comunidades se defienden solas. Bien. A ver, voy por partes. Tal vez tengo, es decir, esto que vos decís, y me lo han dicho muchas veces, incluso hasta creyendo que me insultaban, diciéndome que si soy una persona no indígena, entonces ¿por qué defiendo a los indígenas y por qué no defiendo a los no indígenas, ¿no? Claro. Yo formo parte de un equipo, el equipo Misiones de Pastoral Aborigen, y nuestro trabajo es la defensa de derechos y recuperación de territorios. Pertenezco por suerte y por sangre a una de las familias más antiguas del país. O sea, soy absolutamente criollo.
No hay ninguna duda de ello. Pero por sobre todas las cosas, creo que hay una justicia que llevar adelante, ¿no? O sea, esa justicia es volver las cosas a su lugar, a donde deben estar, a como deben ser. Entonces, si tenemos a alguien que se mete en tu jardín, vos qué es lo que querés hacer, sacarlo de tu jardín, ¿no? Porque considerás que es tuyo. Muy bien, estamos metiéndonos en el jardín de las comunidades y las comunidades salen a defenderlo. ¿Qué es lo que sucede? A ver, si vemos el caso de San Ignacio, una zona ultra caliente, donde hace, no sé, ponele 10 años, la tierra no valía nada, ¿no? Cuando se fijó la altura de la cota de Yachiretá, empezó a tomar valor porque ya, bueno, ya estaba todo claro, ya lo que se inundó, empezó a tomar valor, empezó la gente de Posadas a buscar lotes y terrenos allí, y las comunidades empiezan a defender su territorio. Llega a haber habido amenazas hasta de prenderlo fuego, es decir, amenazas que fueron filmadas, que fueron presentadas en denuncias penales, en denuncias en la policía, y nunca ha pasado nada. O sea, la justicia, cuando los denunciados son las comunidades, tarda 10 minutos en actuar. Cuando las que denuncian son las comunidades, pasan años sin que se resuelva nada. Y te voy a dar un ejemplo absolutamente concreto. Hay una ley, la ley 4000, que es la ley de incorporación de la enmienda del artículo 9 de la Constitución Provincial, incorporando los derechos indígenas. Esa ley fue votada por unanimidad, ¿sí? Bueno, 2 gobernadores en realidad, no cumplieron con el mandato constitucional de llamar a referéndum para confirmar esa enmienda. Hoy los indígenas guaraní tienen que demandar al Estado provincial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando se presentaron ante el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, el Supremo Tribunal tardó 10 años en contestar esa demanda. Dios mío. ¿No? O sea, la postura que hay frente a las comunidades es, mientras sean un atractivo turístico y se queden ahí, está todo bien. Pero cuando empiezan a reclamar sus derechos, ahí hay que estar encima. Hay una Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Nunca ha acompañado en las diferentes gestiones las recuperaciones de territorio de las comunidades. Es más, se ha parado del lado de enfrente, pero no ha acompañado a las comunidades, ¿no? En las diferentes gestiones, porque vamos a acordarnos de Verón, pero ha estado Verón y han habido otras gestiones posteriores y siempre ha sido exactamente lo mismo, ¿no? La discriminación está dada en muchísimas cosas. Hay una educación intercultural bilingüe, ¿no? Teóricamente es así, pero después de 30 años de reforma constitucional, 30 años de la reforma constitucional del 94, ¿sí? No tenemos todavía una dirección de educación intercultural bilingüe para que trate y maneje el tema, ¿sí? O sea, la discriminación está dada en cantidad de planos, no solamente en el territorio. Sí, bueno, desde acá venimos humildemente llevando adelante una columna que tiene que ver con la cultura identitaria, ¿no? Del pueblo guaraní. De hecho, la columna es Hablar el Guaraní. Y reclamamos a la provincia permanentemente que instrumenten lo necesario como para poder declarar, así como lo hizo la provincia de Corrientes, a la lengua guaraní como lengua oficial de la provincia, porque es un derecho, es un legítimo derecho, y haces muy bien en marcar que no es solo la lucha por territorios, acá hay una disputa territorial, cultural, identitaria y de existencia misma, de supervivencia de los pueblos que están siendo acosados hoy en día y no nos enteramos. Vasco, mirá, nos estamos quedando sin tiempo, pero es tan importante lo que nos estás marcando que te pedimos, por favor, que podamos la semana que viene volver a tomar contacto con más tiempo todavía para entrar un poquito más en profundidad a las batallas que está dando la pastoral. ¿Te parece?
Sí, 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 me parece excelente que podamos darle cierta continuidad al tratamiento del tema. Pero Ujú. quisiera decirte algo antes de que cortemos. Sí, sí. Eh, Cuando hablamos de guaraní en la provincia, tenemos que hablar de Mbeá guaraní, porque muchas veces se ha buscado hablar del guaraní, se usa el guaraní paraguayo, Ujú. ¿sí? Es decir, es otro guaraní, como nuestro castellano es diferente al de Madrid, ¿sí? Entonces el Mbeá guaraní es una lengua guaraní que tiene sus características propias. Ese es el idioma guaraní que se habla en la provincia, que hablan las comunidades. Y ahí tenemos que apuntar. Y nosotros estamos a disposición, agradecemos el espacio que podamos tener para difundir esto y para, bueno, romper un poco esta discriminación que está instituida en la provincia. Bien. Vasco, ha sido un gustazo tener la oportunidad de conversar, de conocerte y bueno, nos ponemos en campaña para poder darle seguimiento a estas batallas que otra vez te pido disculpas, seguramente Vasco, pero estoy convencido que las han dado en absoluta soledad, más allá de honrosas excepciones de grandes valientes que se habrán puesto hombro con hombro junto a ustedes, pero nos queremos sumar a esa lucha. Agradecemos tener aliados, es lo más importante. Soy periodista, sé cuál es la importancia fundamental de poder tener una voz en un medio, y bueno, y no son justamente muchos los medios que nos dan ese espacio. Bueno, un fuerte abrazo, Vasco. Gracias. Gracias igualmente. Hasta pronto. Hablábamos con el Vasco Baigorri. Vos sabés que no le pregunté el nombre de pila. Nadie sabe el nombre de pila del Vasco. Vos sabés que me puse a buscar ayer. Y digo, ¿dónde está el nombre? Porque voy a buscar el nombre, si viste, lo recibo bien, con un poquito más de información, con el nombre. No hubo caso. Todas las noticias, porque mirá que tiene notas. Vos mirá si hay muchísima gente que lo entrevistó. Vasco Baigorri. Punto. No busques otra cosa. Bueno, él es miembro y referente del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, el EMIPA, y hablamos sobre el tremendo avance de Arauco, y no es solo Arauco, dice, no es solamente multinacionales, acá hay pillines o pillos por todos lados. Bueno, nosotros nos sumamos a la batalla, a la discusión, desde Radio Lateral. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Baigorri es blanco, yo no, pero Ronnie sí. Y decía, les da bronca. Eso es lo que nos decía Vasco. Hay gente que le da bronca, que siendo por ahí un hombre blanco defendiendo a los pueblos originarios, le toman bronca a él por esa razón. Qué estupidez, ¿no? Aparte decía, soy bien criollo.